y que una vez que comience la clase apaguen los micrófonos y las pantallas. Eduardo. Muy bien, buenas noches. Como bien decía aquí esta hermana recién, mi nombre es Eduardo Cuello, soy profesor de religión del Colegio San Juan Bautista acá en la ciudad de Ovalle. Estoy ahora en Ovalle porque vivo aquí en Ovalle, y también hago clases en el Instituto Santo Tomás, a un grupo de estudiantes que igual ellos aprenden la ética profesional. Así que un gusto, una sorpresa de estar hoy día aquí. Como bien se decía recién, el padre tuvo cosas personales que hacer y me pidió que lo pudiera hacer la clase de hoy. Y como también ustedes, desde la primera vez que nos reunimos, sabían que somos dos los profesores que estamos aquí entregando este diplomado, que es muy interesante y que es muy importante para todos nosotros que prestamos servicio a la iglesia, ¿no? Los que somos catequistas, los que cumplimos algún servicio en la iglesia, tenemos que tener una muy buena formación, porque lo que anunciamos es la palabra y somos testigos de esa palabra. Y si no tenemos una formación sólida, si titubeamos en algunas cosas importantes de nuestra fe, de lo que profesamos nosotros, estaríamos al debe. Pero este diplomado, junto a otras cosas, a otras acciones que ha ido generando y que va a seguir generando la Comisión Bíblica de la Arquidiócesis, eso se va a ir también nivelando. Porque como yo decía recién, es muy importante que tengamos una muy buena formación, porque de partida no nos anunciamos nosotros mismos, sino que al contrario, anunciamos a Jesucristo, y es el centro del anuncio de Jesucristo, es la palabra. Jesús es la palabra cumplida, es la palabra revelada. Todo lo que se preparó en el Antiguo Testamento, lo que se anunció en el Antiguo Testamento, llega a su plenitud en el Nuevo Testamento. Por eso tenemos que tener una muy buena formación, y tener muy especial en este tiempo que estamos viviendo, momentos históricos que nos toca vivir a nosotros como en esta generación, donde estamos bombardeados con relativismo, que sí, que no, que tal vez, y que la iglesia aquí, que la iglesia allá, o que los presbíteros aquí, los presbíteros allá, y a veces nos sumamos mucho a eso. Pero cuando tenemos una buena formación teológica, bíblica, pastoral, cobra sentido lo que hacemos nosotros, ¿no? Que es un servicio que parte primeramente del servicio que realizamos cada uno de nosotros, debe partir de la humildad, de la sencillez, del aporte que podamos hacer en la construcción del reino, ¿no? Por eso yo feliz estoy aquí hoy día. Espero llegar a la altura de que también fue mi profesor en la universidad, cuando yo estudié en la Católica del Norte, la teología, y que vayamos conversando, que vayamos también aprendiendo cosas nuevas. Sin duda usted ya, según si lo que recuerdo, esta es la clase número 11. Y ustedes ya han visto conceptos, ideas, cosas básicas también de lo que, como se comenzó el taller, esta parte del diplomado con el padre Cristian, después ya luego conmigo, que vendré después. Ahí me van a avisar bien la fecha en que vamos a estar nosotros reunidos. Es más bien una mirada del Nuevo Testamento, de todo lo que conocemos por el Nuevo Testamento. El padre Cristian ha sido sin duda la parte introductoria, también histórica bíblica, y todo lo que significa aquello. Así que yo con esas palabras los motivo a tener siempre una buena disposición para escuchar, para aprender. Si alguien tiene una duda, también la puede plantear por chat. Tenemos una hora cronológica para poder avanzar un poquito, y este caminar, como dice el sínodo, tenemos que aprender a caminar juntos, ¿ya? Así que yo creo que esa es la invitación que yo les puedo hacer, a que sigamos caminando juntos en este diplomado. Y así que yo creo que esas palabras nos pueden motivar sin duda. Le voy a pedir a Claudio, si no me equivoco el nombre, que pueda proyectar la clase de hoy, que me dijeron que él tenía la clase de hoy, y se proyecta, y luego comenzamos a compartir y a profundizar un poquito más en nuestros contenidos en la clase de hoy. No sé si Claudio está por ahí para que nos pueda proyectar. Sí, estoy en eso, vale. Gracias, muy amable. Yo vengo llegando de mi trabajo, que soy, como decía, soy profesor, y estoy bien cansado, fundido, pero ya mañana salen
de vacaciones el profe, así que a descansar un poquito. Y después, seguro que después de estas vacaciones también nos vamos a reencontrar nosotros con lo que me compete a mí compartir los temas bíblicos, como decíamos recién, Nuevo Testamento y todo el cuerpo Paulinus y todo lo que vamos aprendiendo entre todos, ¿ya? Yo aquí no soy el capo, ¿ya? Sí, yo entrego nada más lo que yo he recibido de parte de la iglesia y de lo que también me compete a mí como bautizado, poder compartir lo que uno ha ido aprendiendo poquito a poco. Muy bien, como decíamos recién, esta es la clase número 11, lo que se me fue indicando, el material que el padre Cristian preparó es muy bueno, es muy práctico, es sintético, bien resumido y bien clarito, ¿no? Yo lo voy a ir desglosando y a la vez voy a ir haciendo algunas preguntas, mis clases son así, para que también ustedes puedan interactuar, ¿ya? Y no sentirme que estoy solo aquí en Ovalle y que ustedes están por allá. Y de partida también saludo a los que están de todos lados por ahí conectados. He visto que algunos chats por ahí que de Coquimbo, Serena, el Palqui, aquí de Ovalle. Y eso es bonito, ¿no? Eso es sinodalidad, eso es muy bonito. Introducción a la Sagrada Escritura de esta Comisión Bíblica que también me han invitado a apoyarle a ustedes. Así que avanzamos, Claudio, por favor. Muy bien. ¿Qué conocemos de la Biblia? Yo creo que eso ustedes ya lo han visto, creo que hay un conocimiento previo, que es lo que cada uno de nosotros ha ido aprendiendo de lo que es Biblia, de lo que contiene la Biblia, de las partes de la Biblia, lo que contiene la Biblia, y eso también lo podemos ir comentando, ¿ya? Y aquí en la diapositiva que se nos expone ahora, hay unas preguntas, y me gustaría que las pudiéramos compartir, respuestas cortas, precisas, sin extenderse tanto porque recordemos que tenemos una hora, la tenemos que saber aprovechar. ¿Quién se anima? Aquí veo que hay conectados 70, porque creo que el 71 soy yo. Hay 70 personas, hermanos, y ¿quién se anima a responder con palabras muy sencillas qué sabemos de la Biblia? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya Lilian, ¿de dónde eres tú, Lilian? Soy de acá de La Serena. Muy bien. Bueno, lo que hemos aprendido y lo que se aprendió durante todo este transcurso del curso, ¿cierto? Es que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y es que es Dios quien la escribe, ¿cierto? Y bueno, y ahí está cómo debemos ir relacionando nuestra vida con el amor de Dios y de verdad que si siguiéramos todos los pasos que la Biblia nos dice, tendríamos una vida maravillosa, pero somos terrenales. Sí. Pero ahí está nuestra mejor guía de la vida que debemos llevar. Muy bien, muchas gracias, Lilian. ¿Alguien más por ahí quisiera compartir qué sabemos de la Biblia? Lo que han aprendido ustedes también, sin duda, lo que han ido profundizando. Uno más. Conjunto de libros sagrados. Conjunto de libros sagrados. Súper bien. Biblia significa conjunto de libros, ¿ya? El concepto bíblico que el padre Cristian se lo explicó súper bien. Biblia significa conjunto de libros, ¿cierto? Y de ahí sagrado. Y de ahí se deriva la palabra biblioteca. Yo creo que también el padre le enseñó eso. Biblioteca viene de conjunto de libros. Y Biblos es un pueblito por allá, por Grecia, donde se fueron gestando, se dice que de ahí también viene el concepto de Biblia, ¿no? Alguien más que nos pueda decir, y que lo vamos a ir viendo también, ¿cuántos tiempos habrá demorado en escribir esto? También lo vamos a ir viendo en la misma diapositiva, pero para hacer una previa, como hoy los chicos cuando van a la fiesta dicen, hagamos una previa, esta va a ser la previa de nuestro carrete de hoy día. ¿Cuánto tiempo habrá tardado en escribir la Biblia, esta parte del Nuevo Testamento, o la Biblia en general? ¿Alguien tiene ese dato? ¿O 1000 años. ¿O un aproximado? 1000 años. 1000 años. Ya. Ya, y alguien por ahí ahora subió a 75 los conectados. ¿Alguien sabe por ahí cuántos libros tiene el Nuevo Testamento?
23. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. 27. Muy bien, los dos que dijeron 27, súper bien. ¿Cuál será el idioma en que se escribieron los libros, el idioma original? Creo que Padre Cristian igual habló de esa parte. En hebreo. El Viejo Testamento en hebreo y pocas palabras en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Muy bien, qué avanzado. ¿Quién habló? Wilfredo por acá, hermano. ¿Y de dónde eres tú, Wilfredo? De la Parroquia Sagrada Familia de Coquimbo. Muy bien, Wilfredo. Oye, ¿y alguien por ahí, alguien sabrá por ahí en cuál sería su idioma original? Aunque Wilfredo harto no sopló, pero si alguien lo puede decir, ¿cuál es el idioma en que se escribe la Biblia? Wilfredo ya lo dijo, a ver si alguien estuvo atento por ahí. En hebreo y arameo. Ya. Griego. ¿Y qué otro idioma nos falta? Griego. 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 Y otras palabritas por ahí que también dijo Wilfredo. Latín. Latinismo, ¿cómo se dice? Hay palabritas también que también, recordemos que el latín ha sido muy importante también en todo este proceso en que se escribió la historia de la Eduardo. Biblia. Dígame. Eduardo, Gonzalo Miri por acá de la Iglesia Catedral, una consulta técnica y disculpando mi desconocimiento, ignorancia y poca sapiencia al respecto. Pero es la siguiente: ¿en qué momento y cuándo se produce la asunción, por así decirlo, del latín dentro de lo que es la Biblia? ¿Y quién lo promueve? Estoy pensando en los primeros padres, en San Agustín, en Santo Tomás de Aquino, estoy pensando en ello. Pero ¿cuándo se produce este fenómeno en que ya todo es latín y queda atrás? O sea, no es que quede atrás, pero es como que sobrepasa, digamos, lo que es el griego y, bueno, todo lo anterior a eso. Sí, esto lo vamos a ver dentro de la diapositiva. Ya no te va a adelantar mucho. Pero es un proceso que se va dando y recordemos que la iglesia en sí, hace muchos siglos atrás, tenía el idioma latín como el idioma eclesial, por decirlo de alguna manera, y se fueron ahí mutando al latín. Pero recordemos que la base principal es el hebreo, está también el arameo, pero ahí se va a producir una transición, un cambio en esto. Pero luego también esto es parte de historia, ¿no? Dentro de la historia también de Roma, cuando Roma llega por esos lados, y hay todo un cuento histórico, que también viene más adelante, donde nos vamos a ir situando bien en el contexto histórico de cómo se va produciendo este cambio. No lo adelanto mucho, porque es parte de la clase, así que te quiero invitar a que estemos como bien atentos a esto. ¿Te parece, Gonzalo? Muy bien, muchas gracias. De nada. Aquí hay una pregunta, que la 5 dice, ¿cómo está dividida o estructurada la Biblia? ¿Alguien sabe eso? En capítulos y versículos. En capítulos y versículos. Ya. En capítulos y en... Libros, Versículos. capítulos y versículos. Ya, súper bien. ¿Y en cuántas partes se divide la Biblia, chiquillos? Digamos, Nuevo ¿En Testamento, dos? Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, 46 libros. Nuevo Testamento, 27 libros. Muy bien. 73 libros en total. Exacto, 73 libros en total. Y también, ojalá que el tiempo nos alcance, vamos a descubrir por qué o cómo llegamos a ese total de números, ¿ya? De libros que tiene la Biblia nuestra, la Biblia católica, porque recordemos que hay muchas Biblias, pero la que usamos nosotros, la que hemos aprendido y la que usamos y que usa la iglesia, es esta que tiene los 70 y tantos, como dijeron recién, libros, ¿ya? Hay otras Biblias que son protestantes y tienen menos libros porque están los deuterocanónicos, otros no están los deuterocanónicos, y ustedes saben que así como hay un montón de religiones, también cada uno tendrá su libro, pero nosotros como tenemos el magisterio muy claro, de cuándo se determinó la cantidad de libros que tiene la Biblia, eso también es parte de la historia. ¿Ya? Alguien, y esta es la última, la 7. ¿Qué géneros literarios reconoce algún género literario dentro de la Biblia? Que a mí la Biblia me fascina porque es como una película de Hollywood, tiene todos los géneros literarios y uno pasa así como de arriba para abajo y así.
¿Alguien conoce algún género literario que esté en la Biblia y que nos ayuda a comprender o a aprender mejor los contextos históricos y también, sobre todo, lo que nos quiere decir Dios a través de la palabra? Lírico, poético Muy bien. y narrativo. ¿Ya? ¿Alguien por ahí? Muy bien. ¿Alguien más quisiera compartir? Sí, Eduardo, y también se usan mucho las figuras literarias o figuras retóricas en el caso de la narrativa, figura literaria para el caso de la poesía. Se usan mucho, hay muchas figuras literarias que están presentes ahí. Claro, claro. Y eso yo creo que eso es lo que le da mucha belleza al texto bíblico, tener toda esta amplia gama de géneros literarios. Yo recién decía, es como una película de Hollywood porque hay guerra, hay luchas, hay combate, pero también está la lírica o los poemas que son preciosos. Así que si aquí dentro de los 77 hay uno que esté enamorado, a su enamorada, léale el Cantar de los Cantares, léale un salmo, porque son preciosos, se enamora cualquiera con los libros poéticos o líricos que son muy, muy, muy bonitos. Aparte que la relación que tiene Dios con su pueblo es una relación de esposos, ¿no? Y eso es también muy, muy, muy bonito, porque también se mete ahí como más el ADN también de lo que vivimos nosotros cotidianamente. Estas preguntas las colocó el padre para ir un poco trazando las líneas de lo que pretendemos ver hoy. Y eso ya nos abre un poco la perspectiva de lo que vamos a ver. Ustedes pueden ir profundizando más. Este material, ustedes saben que después se les envía el material. Este material queda para ustedes y lo van a poder consultar después las veces que sean necesarias. Recordemos que un catequista, que un agente pastoral, están en una constante formación. No puede decir, ya me la sé toda, no. Un catequista, un ministro, un diácono, incluso los presbíteros y también los obispos, están en una constante formación, ¿no? Una formación permanente que se nos dice en la iglesia, porque tenemos que estar siempre actualizando, siempre bien a caballo con lo que estamos anunciando, porque como dije al principio, no nos anunciamos nosotros mismos, sino que anunciamos a este Hijo de Dios que ha muerto, que ha resucitado, que ha dado la vida por nosotros y que nos invita a toda a una misión maravillosa, que es la que hacemos cada uno de nosotros en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en los distintos movimientos eclesiales que hay. Recordemos que la iglesia también es maravillosa, que hay cabida para todos, y eso es la maravilla también de que el Espíritu Santo nos va hablando a través de distintas realidades pastorales. Pero recordemos esta base: la formación es necesaria. Avancemos, Claudio, ustedes tienen que decirme el tiempo porque yo soy re bueno para hablar y ya voy retrasado. Ahí tenemos el Nuevo Testamento. Yo no voy a leer todo lo que se leí porque eso ustedes lo van a tener, pero es un poco meterlo en el contexto histórico de lo que vamos a hablar hoy día, que es el Nuevo Testamento y su composición, de cómo se construyó, ¿ya? Aquí yo voy a leer el primer punto. La composición del canon neotestamentario se fijó un poco antes, un poco a poco, en el primer siglo del cristianismo. La lista más antigua, se supone, redactada hacia el año 170 después de Cristo. Se conserva esta lista en un fragmento de Muratori. Es para que vayamos entrando un poco en la historia, porque la palabra de Dios, si bien es re importante, es lo principal de nosotros, lo que nos motiva a nuestras funciones o nuestra misión dentro de la iglesia. También la historia es re importante. No podemos dejar a un lado el contexto histórico, porque son complementarios dentro de todo lo que es nuestra formación bíblica, pastoral, cristológica, todo lo que son los concilios, es historia, pero también eso se comprende dentro de un engranaje de elementos que van ayudándonos a comprender mejor la historia de la iglesia, la Biblia, la liturgia, y todo lo que ustedes también manejan muy bien. Como dice aquí, dice, como vimos en el tema del canon, que ya lo hablaron con el padre Cristian, la lista actual fue publicada originalmente por Atanasio de Alejandría en el año 370, imagínense, después de Cristo. Y estamos en el 2025. Esta lista incluía los libros en el orden que se indica. Es el orden, el primer orden que le dio San Atanasio es el siguiente: orden o canon, como han ido aprendiendo con el padre Cristian. Estaban los evangelios, los hechos de los apóstoles, las epístolas católicas, las epístolas paulinas, las cartas de San Pablo,
el Apocalipsis. Posteriormente fue ratificada en el Concilio de Roma en el 382, en el Tercer Concilio de Hipona en el año 396, y así adelante vamos siguiendo los siglos, vamos avanzando. ¿Y eso para qué? Para que nos demos cuenta cómo este es un proceso de cómo la palabra de Dios que se reveló a nosotros y que se revela en su Hijo Jesucristo también ha tenido un contexto histórico, y cómo la iglesia ha ido madurando, ha ido creciendo y ha ido afianzando también esto. Recordemos que los que escriben los textos bíblicos se llaman agiógrafos. ¿Alguien sabe qué significa agiógrafo? Son personas que escribieron la palabra de Dios por inspiración divina. Exactamente, y el agiógrafo de aquel entonces tuvo un contexto vital, tuvo un contexto histórico, social, político, religioso, con acontecimientos seguramente tan grandes como los tenemos nosotros hoy, y todo ese contexto histórico vital fue también plasmándose en lo que es la palabra de Dios, ¿ya? Eso es importante. Y si avanzamos luego al siglo XVI, ahí tenemos lo que pasa con Martín Lutero, ¿no? Quien también cuestionó la pertinencia de incluir la epístola de Santiago, la epístola de Judas, la epístola de Hebreo, el Apocalipsis de Juan, etcétera, etcétera. Recordemos que nuestro amigo Martín Lutero era católico, se produce ahí un cisma, un movimiento grandoto dentro de la iglesia, y Lutero tiene ahí sus cuestionamientos a estos libros que yo lo acabo de leer y salen también aquí en la diapositiva que estamos viendo, ¿no? Dice, en el canon protestante de 66 libros, pero no pudo excluirlo, pues a diferencia de los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, nunca fueron rechazados. Se dan cuenta que hay un proceso, hay un movimiento, hay algo que también se va a producir una división de lo que entra, lo que no están, lo que figuran en el canon nuestro y lo que tiene el canon protestante es distinto a nosotros. ¿Alguien recuerda por ahí el concepto, yo creo que a lo mejor lo han visto con el padre Cristian, de lo que es nombrar, o sea, alguien sabe, cuáles fueron los libros o son los libros deuterocanónicos? ¿Alguien se recuerda ese concepto, deuterocanónicos? Son los libros del segundo canon, los que no tienen una fuente encontrada en idioma hebreo o arameo. Exactamente. Y el que respondió recién, ¿eso de los deuterocanónicos están en la Biblia católica? Por supuesto que sí, por supuesto. Ya. Muy bien. ¿Y en qué Biblia será que no están los deuterocanónicos? ¿Alguien sabe? En las Biblias protestante. protestantes. Muy bien, muy bien. Y sigamos en el punto siguiente. Hay un concilio que ha sido re importante dentro de toda la historia de la iglesia, sin duda, pero de manera muy especial lo que tiene que ver con lo que manejamos nosotros, que es la Biblia. El Concilio de Trento fijó el canon oficial de la iglesia. Yo por eso recién les fui diciendo cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, cuántos libros tiene el Nuevo Testamento, porque ahí ahí se zanjó, por decirlo de alguna manera, se dijo, esta cantidad de libros son los que componen el canon de la Biblia católica. En total, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 73. 73. Ya, Tiene la Biblia ya, por las ¿alguien? divisiones. Ya. ¿Y cuánto tenía el Nuevo Testamento? 27. 27, ¿Y el Antiguo? 46. 46. 46. Ya. Muy bien. Sigamos avanzando. Esto yo mi clase la hago así. Me gusta ir preguntando para que todos estemos participando e interactuando y nadie se nos quede dormido. ¿Ya? Eduardo, Dígame. tengo una pequeña consulta. Los concilios son inspirados también por el Espíritu Santo, así como, por ejemplo, se dice que los cónclaves actúa el Espíritu Santo para elegir al nuevo Papa. En el caso de los concilios, ¿también son inspirados por el Espíritu Santo? Claro, recordemos que el Espíritu Santo es el motor de la iglesia. Recordemos que el Espíritu Santo es el que ha ido suscitando movimientos, desde muchos movimientos también. Y en esta parte de la historia de los concilios también es vital. Considerando que como somos personas
con sus altos y con sus bajos, con sus riquezas y con sus pobrezas, se fueron dando estos concilios, se fueron también marcando cosas muy importantes, lo que tiene que ver, en este caso, el Concilio de Trento, que tiene que ver netamente con la Biblia. Hubieron otros concilios que hablaron de la Trinidad, otros hablaron de la divinidad, otros son cristológicos, otros son, en fin. Pero también como somos personas, y hemos sido personas siempre, tiene también esa realidad de historias. Cuando uno se estudia un poquito más, se dando cuenta que para un concilio prácticamente era como una película, como una telenovela, como una ficción. Oye, esta que se enojaban estos con estos de aquí, que estos con los de allá. Habían problemas para que llegaran, habían problemas para llegar a un acuerdo, porque somos personas, está la debilidad humana. Pero el Espíritu Santo, el que mueve y el que ha suscitado siempre la iglesia, lo que tenemos hasta el día de hoy, y seguramente va a seguir suscitando más cosas dentro de la iglesia, porque la iglesia es movimiento, no somos algo rígido, es movimiento. Hace poquito tenemos un papa nuevo, y es el Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando leía la historia de los concilios, me gustaba mucho, porque en las primeras partes de un concilio donde se inicia, o para llegar a un acuerdo o zanjar una idea fija, se dice: el Espíritu Santo y nosotros hemos acordado que, Sí, quizás en el Concilio de Trento también dirá: el Espíritu Santo y nosotros decidimos, hemos visto que el canon para la Biblia católica es y va ahí nombrando los cánones, que hemos hablado bastante ya de cuántos libros del Antiguo, cuántos libros nuevos. Eso se zanjó en el Concilio de Trento, en la 4ª sesión. Imagínense la fecha, el 8 de abril de 1546. ¿Ya? Yo creo que esa pregunta que hace Gonzalo es muy válida, porque a veces pues, podemos pensar que son cosas rígidas, o que estará o no estará el Espíritu Santo, pero en la iglesia actúa así desde que es iglesia, incluso de antes, de los escritos del Antiguo Testamento, los profetas, el nacimiento de Jesús, su anunciación, su nacimiento. Recordemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y esa es nuestra fe. ¿Ya? Avancemos, Claudio, por favor. Aquí va a llegar una parte re importante, porque aquí vamos a ver lo que nos enseña el magisterio de la Iglesia Católica sobre el Nuevo Testamento. Ustedes saben que, así como Gonzalo preguntaba los concilios y todo lo que tiene que ver con aquello, si el Espíritu Santo, eso es real, es nuestra fe, ese es nuestro pilar, y eso es inamovible. Dentro de la historia de la iglesia se han suscitado muchos concilios. Yo de aquí he hablado solamente de uno, que es el de Trento, que nos daba el dato recién. Aquí lo que vamos a ver es lo que también suscitó el Espíritu Santo en un tiempo muy cercano a nosotros, que pareciera que fuera mucho, pero es muy reciente, que es el Concilio Vaticano II. Y el Concilio Vaticano II, inspirado por el Espíritu Santo y Dios mismo y la Iglesia, sin duda, fue motivado por un papa chiquitito, viejito, se dice que era de tránsito, que iba a durar poquito tiempo, no sé, pero generó un movimiento inmenso dentro de la Iglesia, y ese es el Concilio Vaticano II. ¿Ya? Que algunos, yo creo que ahí estamos al debe nosotros, porque entonces como catequistas, como agentes pastorales, ministros, el rol que tengamos dentro de la iglesia, tenemos que manejar súper bien lo que nos dice el Concilio Vaticano II. Lo que yo ahora voy a empezar a hablar, y son pinceladas, es lo que dice una de las constituciones del Concilio Vaticano II, de la cual habla sobre la Dein Verbum, o la palabra de Dios, y ahí es donde se habla precisamente de lo que vamos a ver a continuación. Ahí. Yeah. Yo le hablaba recién de este documento. Dein Verbum es una de las 4 constituciones que tiene un documento muy importante, que es Concilio Vaticano II. Si alguien lo tiene, léalo. Y si no lo tiene, hoy en día tenemos mucha pantalla, tenemos mucha digitalización, mucha información por internet, e incluso se puede descargar. Yo lo tengo en mi celular, como soy profesor,
o en mi tablet, perdón, leer el Concilio Vaticano II también nos hace muy bien, porque también es parte de la historia de la iglesia, es parte de lo que estamos viendo hoy como iglesia. Y estamos al debe, no manejamos muy bien este documento. Quizás sabemos cosas puntuales, pero lo que contiene el documento del Concilio Vaticano II es una riqueza inmensa para la iglesia. ¿Qué nos dice Dave Verboom? Y aquí el padre que fue anotando números relevantes, como sale el número 17, que es de la palabra de Dios, dice: la palabra divina, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, se presenta y manifiesta su vigor de manera especial en los escritos del Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta? Y siempre hay una cita bíblica como una referencia: confrontar con Romanos 1:16. Dice, pues al llegar a la plenitud de los tiempos, que también cita ahí a Gálatas, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y ahí va narrando contextos bíblicos. Yo encuentro admirable el trabajo del Padre Cristian, porque lo hace súper bien, porque va narrando, o nos va enseñando lo que dice el documento de In Verbum, del Concilio Vaticano II, y va colocando textos bíblicos para confrontar lo que se está diciendo. Más que confrontar es para poder cimentar mucho mejor la idea, que no es algo que se le ocurrió a un grupo de personas, sino que inspirados, apoyados en lo que es la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta que es bonito cuando uno aprende estos documentos? Porque como catequista, yo insisto en eso, tenemos que tener muy buena formación, porque tenemos que tener súper consciente de lo que anunciamos, que no es algo, sino que es alguien, y ese alguien es Jesucristo. Pues tenemos que tener muy, muy buena formación, y esta oportunidad que se está dando a través de ABP, de esta comisión bíblica, bonito que estén motivados aprendiendo, porque uno no termina nunca de aprender. Yo, que estudié teología, Biblia y todo lo que se puede aprender, yo considero que no soy ningún llegado a una meta, no. Uno siempre está en una constante formación, ¿ya? Entonces ahí lo que nos va diciendo, repito, en el número 17, es que nos va confrontando, nos va ayudando, nos va iluminando de lo que dice el documento o la Constitución de In Verbum sobre la palabra de Dios en el número 17. Descarguen el archivo para que después lo puedan tener. No es difícil descargar. Ustedes se meten en vatican.va y el documento está ahí. Ustedes colocan ahí el documento del Concilio Vaticano II, lo descargan, y es una lectura fabulosa. A mí que me gusta leer, porque uno va aprendiendo, ¿no? Y la autoformación siempre tiene que estar en nosotros como catequistas o aquellos que prestamos un servicio humilde dentro de nuestras queridas comunidades. Ya dice, de todo lo cual los escritos del Nuevo Testamento son un testimonio perenne y divino. ¿Se dan cuenta? Que no es caduco, sino que es eterno. Ya no, en esto si hablamos del canon, como hablábamos recién, de los libros del Antiguo Nuevo Testamento, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, perdón, ese canon, ese listado ya está, ¿ya? Y dice, y los escritos del Nuevo Testamento son un testimonio perenne, que no caduca, que no tiene fin, siempre se actualiza, ¿ya? Imagínense esta palabra de Dios que tenemos en la Biblia, se escribieron el año, ejemplo, como decíamos recién, 170 después de Cristo, como que se empezaron a escribir, o un poco antes también, sin duda, pero siempre la palabra de Dios se actualiza, siempre, porque el contexto histórico que vivimos es distinto, porque los movimientos sociales son distintos, porque la necesidad de un país es distinta, porque la misión va cobrando también, va por distintos afluentes. En el caso nuestro en Chile tenemos los migrantes, la educación, los colegios, las universidades, los institutos, las parroquias, los movimientos. Por eso me gustó mucho la pregunta que hacía Gonzalo. Ese es el Espíritu Santo. Y tenemos que, como discípulos y misioneros, como nos decía muy bien, o nos dice muy bien el documento de Aparecida, tenemos que estar siempre ahí aprendiendo. Y nunca llegamos a una meta. Siempre hay que aprender para enseñar con humildad lo que vamos a aprender. Aprendiendo de a poquito. ¿Avanzamos, Gonzalo? ¿Dónde me acuerdo el nombre?
Ahí tenemos otro documento, otro punto importante de la Dei Verbum, que Dei Verbum significa palabra de Dios, en el número 18. Nadie ignora que entre todas las escrituras, incluso del Nuevo Testamento, los evangelios ocupan con razón el lugar preeminente, puesto que son el testimonio principal de la vida y doctrina del Verbo encarnado, es decir, nuestro Salvador. ¿Alguien sabe cuántos evangelios hay? 4. 4. ¿Y alguien se sabe los nombres? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya. Oye, esta agüita, no era pensar que agua ardiente, agüita nomás. 4 evangelios. Muy bien. La iglesia siempre y en todas partes ha defendido y defiende que los 4 evangelios tienen un origen apostólico. ¿Ya? Pues lo que los apóstoles predicaron por mandato de Cristo, luego bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos mismos y los varones apostólicos nos la transmitieron por escrito como fundamento de la fe, es decir, el Evangelio en 4 redacciones según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando estábamos en la universidad, Padre Cristo nos hacía puras preguntas pilladoras y quedamos todos blancos. Yo me ponía más negro. Y estaba la respuesta ahí mismo en la diapositiva, y el Padre Cristo nos decía, y ustedes no saben leer, está proyectada la respuesta, ¿no? A veces nos perdemos y donde no seguimos atentos una enseñanza o un material que se nos está diciendo, ¿no? Son 4 los evangelios, y es también el orden que están ahí es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Que cuando me toque a mí hacer mi parte de este diplomado que están haciendo ustedes, nos vamos a detener más detalladamente en cada evangelista. Y se da cuenta que hay cosas muy interesantes, pero que tienen una fuente en común, que también vamos a ver cuál es esa fuente en común, y que hay datos históricos, hay datos también propios de cada escritor sagrado, a quienes van dirigidos, el contexto histórico, como decíamos recién, el contexto vital que se vivían en aquellos entonces, que también nos van a ayudar mucho a aprender y a profundizar mucho más de la palabra. Se dan cuenta que dice ahí, bajo la inspiración del Espíritu Santo. El agiógrafo es el autor sagrado, o sea, agiógrafo, porque él escribe inspirado por el Espíritu Santo, no escribió lo que él quiso, o lo que él pensó que podía hacer, no. Escribieron todos los autores del Nuevo Testamento, de la Biblia, y escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Ya? Eso para que también vayamos aprendiendo palabras nuevas, agiógrafo, aquel que escribe bajo inspiración del Espíritu Santo, solo lo que Dios quiso decir, o que pudiéramos aprender nosotros y captar mejor el mensaje. No hay una voluntad egoísta, por decirlo de alguna manera, netamente humana de los escritores sagrados, sino que es bajo la acción del Espíritu Santo. Y repito la idea del contexto vital, o Leben, como se dice en alemán, que habían guerras, habían conflictos, tal como vivimos hoy en día. Yo creo que si, ejemplo, se digo que Pilar y Gonzalo Meiri escriban un texto inspirado por el Espíritu Santo, se van a inspirar en el contexto histórico, social, político, religioso que estamos viviendo en el 2025. Por eso los libros tienen Sagrado de la Biblia tienen esa connotación, ¿ya? Sería como interesante que nosotros escribiéramos un libro, digamos, inspirado por el Espíritu Santo, y lo que no va a salir es eso, lo que estamos viendo hoy en día. Ya lo que estamos viendo, los desafíos de ser cristiano, los desafíos de combatir el combate de la fe, como dice San Pablo, y cada generación va teniendo sus propias tensiones, sus propias riquezas, y todo eso es un desafío netamente misionero, y la iglesia es misionera y ha sido concebida tal como misionera, ¿no? Como dice en la parte final del Evangelio de Mateo, vayan y anuncien el Evangelio y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Ahí nace nuestra misión netamente como iglesia, desde antes sin duda, pero el Evangelio de Mateo, en el colofón de su Evangelio, hace este llamado a salir, ¿no? Vayan a Galilea. Y nosotros tenemos nuestras propias Galileas, ¿no? Galilea es bacán, es bonito, yo lo conocí en marzo ahora, a principios de año, es muy, muy bonito toda esa zona. Pero si lo contextualizamos, también tenemos nuestras Galileas,
No tenemos que evangelizar, no tenemos que ser testigos del amor de Dios, testigos de la misericordia, en nuestras comunidades, en nuestros grupos eclesiales, en nuestras vicarías. Como yo hablo de mi experiencia como profesor ahora, como profesor, para mí la Galilea es educar a esta juventud de hoy que pareciera que no piensa, pero sí piensa, ¿no? Por eso tenemos siempre el desafío de la misión, estemos donde estemos, incluso si estamos en la fila del banco, si vamos de viaje, tenemos sitios para evangelizar, nos sobran. Avancemos, hermano mío. Ahí también número 18 de la Dei Verbum nos va mostrando el carácter histórico de los evangelios. Yo solamente voy a leer el primer punto. Dice: la Santa Madre Iglesia firme y constantemente ha mantenido y mantiene que los 4 referidos evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, transmiten fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día en que fue levantado al cielo. Una pregunta que nos hacía el padre Cristian era re interesante, y se las digo hoy también. Hoy yo creo que al padre Cristian le arde la orejita, porque yo siempre lo saco aquí a colación. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios tiene error? No. No debería tenerlo porque su esencia es perfecta e infinita, luego su palabra también debería ser perfecta e infinita. Ya. Muy bien, Gonzalo. Y aquí alguien que está con el nombre de Rosa Roja, pero habló como ronco, dijo no. ¿Por qué será que no? Porque todo lo que hizo el Señor, todo es bueno y no sé, Él no se equivoca jamás. Claro, porque es para lo que, recordemos lo que decíamos recién, el escritor sagrado, el hagiógrafo, escribe en los textos bíblicos inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y tiene todo este contexto histórico, social, político que veíamos recién, pero en la palabra de Dios no hay error, ¿ya? No hay error. Y eso quedó ratificado y reafirmado, como digamos hace un momentito atrás, sobre el Concilio de Trento, que fijó los cánones. Si hubiese vacilación, si hubiese duda en lo que se escribió, no hubiesen estado estos libros constituyendo lo que tenemos nosotros en casa, la Biblia. Otros textos sí quedaron afuera, porque habían ciertas cosas que no, por decirlo en buen español, quizás habían cosas que no cuadraban, que se condecían, que a lo mejor se titubeaban y entraban ahí en discusiones, y por eso varios libros no son parte del canon o del listado de libros que están aquí en la Biblia, ¿ya? Para no confundir, ¿ya? Y yo creo que sin duda ahí también es la acción del Espíritu Santo que fue mostrándole a los que participaron, a los que fueron reafirmando todo lo que tiene que ver con la revelación, cuál es la verdad, ¿ya? Sin error, ¿ya? Y de repente a veces unos estudiantes decían, profesor, ¿y por qué hay tanta matanza? ¿Y por qué hay tanta, no sé, hambruna? ¿Y por qué tanta venganza? En fin. Pero recordemos que son los géneros literarios. Yo creo que en el padre Cristian también vieron los géneros literarios. Y eso también influye de manera importante a la hora de que se consignaron los libros sagrados, ¿ya? Pero para ver al punto inicial lo que estábamos recién, en la palabra de Dios no hay error, porque ahí está toda nuestra vida, está la historia de la iglesia, antes, durante y lo que viene adelante, también ahí se nos revela, ¿ya? Exactamente, como dice Angélica, que quiere alcanzar a leer, que fue enviada por el Espíritu Santo. Avanzamos a la siguiente. Recuerden, no se olviden de bajar o de descargar, a veces lo venden también en las librerías católicas, el documento del Concilio Vaticano II, y ahí van a encontrar esta Constitución Dei Verbum, que yo creo que para los que estamos metidos acá en este diplomado es fundamental, y para todos en general, porque ahí nos dicen cosas muy, muy importantes y es formación. Dice el canon del Nuevo Testamento, además de los 4 evangelios, contiene también las cartas de San Pablo.
y otros libros apostólicos escritos bajo inspiración del Espíritu Santo, como decía recién Angélica, los cuales, según la sabia disposición de Dios, se confirma todo lo que se refiere a Cristo Señor. Se declara más y más su genuina doctrina. ¿Se dan cuenta? ¿Alguien conoce alguna carta de San Pablo que pueda decir el nombre? Filemón. ¿Ya? ¿Alguien más? A los romanos. La última, ¿cuál más? A los Efesios. Corintios. Muy bien. Ustedes son muy aplicados, ¿ya? Ahí en el último punto dice, el Señor Jesús estuvo con los apóstoles como los había prometido, les envió el Espíritu Consolador para que los llevara a la plenitud de la verdad. ¿Qué fiesta o qué solemnidad celebramos el domingo pasado? La Santísima Trinidad. ¿Ya? La Trinidad. Y anterior a la Trinidad, Pentecostés. y este domingo que viene, Corpus Christi. muy bien. Si ustedes están para ganarse un diploma con letras doradas. Muy bien, se dan cuenta que esa es la historia de la iglesia y llegar a toda esta solemnidad que vamos viviendo, el Espíritu Santo las fue suscitando, se fueron meditando, se fueron orando y después quedaron fijas también en nuestra misma liturgia. Y ustedes han tenido también, yo creo que han tenido formación también con liturgia y está todo entrelazado, ¿ya? Así que eso es lo que nos dicen esta Constitución de Verbum en el 17, 18, 19 y 20, son muy importantes. Yo insisto otra vez, descarguen ese archivo y léanlo, háganse amigos de estos documentos que son tan bonitos porque son también, recordemos que el Espíritu Santo también suscitó los concilios y ahí está la acción potente y poderosa del Espíritu Santo, en lo cual se fueron consignando nuestra doctrina, nuestros cánones bíblicos, la liturgia, la misión de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, por eso, repito otra vez esta idea, la autoformación nunca termina. Sigamos, a ver si alcanzamos. Ahí está. Como decíamos recién, los manuscritos nos acercan al original, el idioma griego, estamos hablando del Nuevo Testamento. Imagínense la fecha de composición entre el año 51 al año 100, ¿después de quién? Después de Cristo. Después de Cristo, muy bien. Imagínense, esos son los años que se estima en que el periodo de la composición de los libros del Nuevo Testamento. Recordemos que el Antiguo Testamento, como dice su palabra, antiguo es que son muy antiguos, ¿ya? El texto original no se conserva, pero existen códices de gran prestigio y autoridad. Y aquí códice tiene que ver también con unos, como un primer cánones que fueron más breves, que fueron también re importantes en su tiempo. Pero como la iglesia siempre está en movimiento y siempre el Espíritu Santo el que genera este movimiento, donde los obispos, cardenales en su tiempo discernieron y fueron también avanzando a lo que tenemos hoy también como doctrina que es inamovible la nuestra, ¿ya? Inamovible. Lo cual no quita, también lo que yo veo como experiencia, de que la iglesia dialogue también con realidades nuevas que se van dando, ¿ya? Pero hay cosas que son inamovibles en la doctrina. No, yo no puedo decir, ejemplo, no esto del Códice Vaticano, Alejandrino, Sinaítico y Besa, no lo pesquen. No lo puedo decir, porque eso es parte de la historia de la iglesia, es parte de la reflexión que ha hecho la iglesia a través de los siglos. Y hasta el día que estamos hoy, la iglesia sigue reflexionando, ¿ya? Una realidad nuestra en Chile, que tenemos hace bastantes años ya, es la migración de gente que ha venido de muchos países a vivir con nosotros, y la iglesia también ha sabido dialogar con esa nueva realidad, y también es un desafío pastoral, no es tan solo un desafío nacional político, y sabemos todo lo que ha significado aquello, sino que también es un nuevo diálogo pastoral, cómo incorporamos a nuestros hermanos migrantes a nuestras comunidades. A veces yo creo que más de alguna comunidad los tiene. Ellos tienen una riqueza inmensa, una riqueza de fe, una experiencia vital también como individuo de otros hermanos latinoamericanos,
y que también podemos aprender de ellos. Por eso, insisto en esto, la iglesia está siempre en un constante movimiento, porque la iglesia ha sido suscitada de esta manera, ¿ya? La doctrina, como decíamos recién, es la que está fijada, y también es lo que tenemos que nosotros, por lo menos yo que estudié teología y todo esto en la Católica del Norte, uno también es fiel a lo que ha recibido, lo que no quita que uno llegue también a una conversación con gente que piensa distinta a nosotros, ¿ya? Así que a no cerrarse al diálogo, ¿no? Al ecumenismo, a lo que hemos vivido con el sínodo, lo que estamos viendo hoy también con el jubileo, que también es un desafío. Tenemos un nuevo Papa, todo lo que significó Papa Francisco, todo lo que ya ha significado el Papa León hacia nosotros, y vemos ahí que la acción del Espíritu Santo siempre está en movimiento. Avancemos, estimados. Según el reloj me quedan 9 minutos. Si vemos esto, lo que consultábamos recién, lo que está aquí en esta diapositiva es lo que les pregunté yo al principio. ¿Cuántos evangelios hay? Ustedes dijeron súper bien. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Ahí están, 27. ¿Cuántas son las cartas de San Pablo? 14. La Biblia, yo por lo menos aprendí de mi gran profesor, tienen un índice, como todo libro, tienen un índice, y también aventúrese por ese lado. Ya a lo mejor hay cosas que no manejamos bien, y leer el índice de un libro es ayudador, porque nos orienta para ver el contenido que tiene el libro. Y la Biblia también tiene su propio índice y nos va enseñando cuántos son los evangelios, quién escribió los Hechos de los Apóstoles. ¿Alguien sabe quién escribió los Hechos de los Apóstoles? San Lucas. Muy bien, San Lucas. Como decíamos recién, una carta de San Pablo, alguien dijo varias. Aquí tenemos las cartas católicas de Santiago, que son preciosas. La de San Pedro también. La de San Juan, obviamente, y el Apocalipsis. ¿Quién escribió el Apocalipsis? ¿Alguien sabe? San Juan. San Juan. San Juan. Juan. Permiso. San Don Juan, Juan. nuestro amigo Juan. Vamos a llevar, a lo mejor algunos lo saben, pero vamos, cuando estudiemos más, y sea mi parte, vamos a estudiar lo del Nuevo Testamento, como decíamos, más detallado, y vamos a descubrir que hay 3 evangelios que son los sinópticos. ¿Alguien sabe cuáles son? Marcos, Mateo, Lucas. Marco, Mateo y Lucas. Marco, Mateo, Lucas. ¿Y por qué Juan está afuera? Porque no es sinóptico. ¿Y qué es lo que es Juan? Claro. ¿Por qué no pertenece a la fuente Q? Muy bien, muy bien. No está la fuente. ¿Y qué? Ya que te lanzaste, ¿qué es lo que es la fuente Q? La fuente común. Ya. ¿Y por qué común? Porque los Un 3 random. evangelios se entrelazan, porque las historias que se van dando se entrelazan. Y San Juan tiene un evangelio más teológico porque presenta la divinidad de Jesucristo, más que su vida pública y de predicación. Sí, oye, sería un ejercicio muy bonito, como ejercicio, como una ayuda. Si lo quieren hacer, lo hacen, si no, estarían mal, ¿no? Háganse, yo aprendí así, háganse en una hojita de oficio, en un cuaderno, háganse como cuando uno juega en bachillerato, ¿ya? Yo le enseño a hacer a los niños, a los jóvenes, y escriban el evangelio aquí. Se me olvidó, ¿cuáles eran los sinópticos? Mateo, Marco y Lucas. Ya, escribamos las 3 columnas y elijan un texto bíblico y coloquen qué dice cada sinóptico de ese texto. Ejemplo, no sé, el ciego de Jericó, un ejemplo. Y se van a dar cuenta que hay matices, pero como dice muy bien aquí nuestro hermano, hay una fuente común. ¿Ya? Alguno pondrá más énfasis en una cosa, el otro evangelista en otra cosa, pero la fuente común es única, y eso es re bonito aprenderlo, ¿ya? Y San Juan, como también se decía muy bien, a mí me encanta el Evangelio de San Juan, porque, como dicen los chicos en el colegio, profe, más que bacán. San Juan es más que bacán, porque ahí tiene el relato de la Eucaristía, y que es Juan 6, que es precioso. Y el Apocalipsis, ¿quién escribiría Apocalipsis? Lo dijimos recién, ¿o no? Juan. Juan también. San Juan. ¿Están seguros?
Sí. Sí. Avancemos. Los discípulos. Y ya, me quedan 5 minutos. Dice evangelio y evangelio. Dice evangelio significa buena noticia. Ustedes saben muy bien, ¿cierto? Significa una traducción de este concepto, evangelio es buena noticia. Muy pocas veces en el Nuevo Testamento, siempre en singular. ¿Se entiende? Evangelio significa buena noticia. Muy pocas veces en el Nuevo Testamento siempre es en singular. No es las buenas noticias, como cuando uno ve el noticiero en la noche, ¿no? Tomando tecito. Sino que es la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena nueva. Ya, pues, ¿cuál es? La palabra, pues la palabra. Jesús. Exacto. La buena noticia es Jesucristo. Esa es la buena noticia. Y esa es la que tenemos que anunciarla hasta el cansancio, hasta que nos muramos, hasta que dejemos de cumplir nuestra función en el servicio de la iglesia. Eso es lo que tenemos que anunciar, no a nosotros mismos, sino que a Jesucristo, que es el centro. ¿Ya? Ahí hablamos un poco de los géneros literarios, que también lo hablamos un poquito. A partir del 180 después de Cristo, se habla de los evangelios refiriéndose a los escritos. ¿Ya? Y ahí está lo que hablamos recién, los sinópticos y el evangelio de San Juan. ¿Ya? Hay muchos géneros literarios que son bonitos aprendérselos también y manejarlos bien, también nos hace muy, muy bien. Yo no sé si alcanzamos a hacer otra diapo. Ahí está el término, ¿ya? Dice, proviene del griego evangelion. Significa buena, alegría, y después ángelos significa noticia, mensaje. Yo me acuerdo cuando aprendí esto, un profesor nos decía, significa bueno, buena, como dice ahí. Y nosotros de primero nos costaba un poco todo esto, no éramos muy habilosos. Y el padre Eduardo Huerta, que me enseñó mucho también a mí de Sagrada Escritura, y nos decía, ¿qué significa? A veces alguien lo sabe aquí, y yo con eso voy a terminar. ¿Qué significa eucaliptus? ¿Alguien sabe lo que significa la palabra? ¿Sabe lo que es el eucaliptus? Nadie conoce el eucaliptus. Es un árbol. Ya. Un árbol. Súper, y eso es lo más bacán que hay en el bosque. Son olorositos, son ricos, son muy fragantes. Y nos decía, eucaliptus. ¿Qué significa eucaliptus? No teníamos ni idea. Olor bueno. ¿Ah? ¿Olor bueno? Sí, ya, o buena sombra. Porque eu es bueno, y eucaliptus es sombra, o como tú también lo puedes, lo dices recién. Y eso es lo bacán de nuestro idioma, el español, porque cuando estudiamos la etimología de las palabras, uno aprende mucho, mucho, mucho. Y la palabra eucalipto significa una buena sombra, un buen árbol, un buen aroma, y así uno va relacionando y aprende más luego los conceptos. Así que sí, para que vayamos aprendiendo, evangelio, evangelión, buena noticia, mensaje, eucalipto, buena sombra, buen aroma y buen árbol, en fin. Nuestro idioma español es el más bonito que tenemos, creo yo. Aunque el francés es romántico y el italiano mucho más, y el alemán no enrea, pero el español yo encuentro que es el idioma más hermoso, que tenemos muchas maneras en español de decir al otro te amo, te quiero. En inglés, I love you, y se acabó nomás. En cambio, nosotros en español tenemos más maneras de expresar ese sentimiento, ese afecto. Hacia otra persona tenemos una riqueza muy grande en nuestro idioma. Avancemos, ahí tenemos los 4 evangelistas. esto es lo que hemos visto, el Evangelio de Mateo, su fecha que data el escrito entre el año 70 y 80 después de Cristo, tiene 28 capítulos. Su teología central es el cumplimiento de la Escritura. Y ahí están
los libros o la parte más centrales o nucleares que tiene el Evangelio de Mateo. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de Mateo? O su teología principal, el cumplimiento de la Escritura. Eso, y tiene 28 capítulos. Y yo recién le citaba lo del Evangelio de Mateo al final, porque es el envío, es la misión, vayan a la Galilea, esa parte es fabulosa. Amo Mateo. Sí, a mí, yo tengo un corazón netamente misionero. Yo creo que mi mamá me parió y salí a misionar al tiro. Es que el impulso que uno tiene, donde yo voy y donde vamos, tenemos que evangelizar, y no con una arrogancia, no con una que yo me la sé toda. No, sino que evangelizar muchas veces significa escuchar. Evangelizar muchas veces no es hablar. Yo ahora lo tengo mareado seguramente, sino que evangelizar muchas veces es saber escuchar al otro. Y esa misión yo creo que tenemos que potenciarla, de sabernos escuchar unos con otros, ¿no? Avanzamos al siguiente. Marcos, él dice, la fecha de su escrito se dice entre el año 66 a 68 después de Cristo, tiene 16 capítulos. ¿Cuál es la teología principal de Marcos? El Hijo del Hombre e Hijo de Dios. Y ahí están los textos principales de Marcos, que se indican ahí, en lo que el cual nos va diciendo y vamos a ir comprendiendo por qué su teología se centra en esto: Hijo del Hombre e Hijo de Dios, ¿no? Es importante, Marcos también es un evangelio muy, muy bonito y es más breve que el anterior, pero imagínense, su acento, su centro está en esto de dejar en evidencia y que podamos comprender al Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Verdadero Dios, verdadero hombre. Eso es muy bonito en Marcos. Avanzamos, me pasé 2 minutos. Lucas, que también es precioso, se sitúa entre el año 80 a 90 después de Cristo, tiene 24 capítulos y la teología central o nuclear que tiene el texto lucano es Jesús impulsado por el Espíritu Santo, el hoy de la salvación. Y ahí están esos 2 textos que son fabulosos de Lucas, que es Lucas 4:16, donde se dice donde se acentúa lo de Jesús impulsado por el Espíritu Santo, y también el hoy de la salvación. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a la casa del Carlos, de la Angélica, de la María, del Marco, del Gonzalo, del Claudio, del Lalo. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y el hoy es muy, muy importante, como Salmo 94. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Ese salmo lo rezamos todos los días y es lo que tenemos, esa gracia de poder rezar el oficio. En laudes, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Aparte que en Lucas está el evangelio, el texto de la misericordia, el hijo pródigo. Es el evangelio de la misericordia, es tan bonito. Avanzamos, no sé si alcanzo, me pasé 3 minutos, van a descontarse en todo caso. Luego el evangelio de Juan, ahí vimos los sinópticos, este es el evangelio de Juan, el autor es Juan, e hijo de Zebedeo, el discípulo amado. También Juan se le conoce como el discípulo amado, ¿ya? Este era así, en buen chileno, era como el cabro chico. Estaba muy cerquita siempre del corazón de Jesús. Era muy querido por Jesús, indudablemente, y Juan fue el que estuvo junto con María al pie de la cruz. Sí, yo creo que Juan tenía un lugar más que ganado en el mismo corazón de Jesús, porque Jesús le dice a él: aquí tienes a tu madre. Y dice, y su discípulo amado se la llevó a su casa. Imagínense. La fecha que se estima, el año 100 después de Cristo, tiene 21 capítulos, y la teología central del Evangelio de Juan es Jesús, el Verbo encarnado, lo cual encontramos en Juan 1, del 1 al 14, el camino, la verdad y la vida. Y que se lee súper claro en ese Evangelio, que de por sí se lee en las misas de funeral, y cuando me muera yo seguro que lo van a leer. Es el camino, la verdad y la vida. ¿Ya? Ahí no hay donde perderse.
Si estamos extraviados, desorientados, Jesús es el camino. Si estamos con crisis, con pánico, con duda, Jesús es el camino. Y la verdad, si tenemos problemas, dificultad, ¿quién nos sitúa en la única verdad absoluta? Es Jesús. Y la vida, ¿para qué decirlo? La vida plena, absoluta, nos viene de Jesús, quien da su vida por nosotros, resucita y con ello para nosotros es la vida eterna en el cielo junto a Dios. Porque aquí estamos de paso, por si no sabían. Estamos de paso nomás. Y la vida eterna es la que nos invita también a vivir Dios en su momento a cada uno de nosotros. Pero también recordemos que también se habla de esta vida eterna que la podemos comenzar a vivir aquí, en medio de nuestras propias realidades existenciales, de nuestras propias familias, de nuestro trabajo, de nuestros empeños en las comunidades, en las parroquias y donde sea, en el aporte humilde y sencillo que yo pueda hacer en mi comunidad, y también yo puedo ganarme la vida eterna, siendo testigo del amor, testigo de la misericordia, testigo del perdón, testigo de la alegría, testigo de la esperanza, como nos dice hoy el jubileo que estamos viviendo, que su lema es peregrino de esperanza. Creo que ese jubileo es fabuloso en este tiempo que estamos viviendo, porque, perdón si yo soy muy autorreferente, pero como hago clases a niños, a jóvenes, lo que le está faltando a esta generación es alegría y esperanza. Es lo que le está pasando a la gente. Por eso los jóvenes hoy, este tema de la fe, de la religión, no les dice nada, porque están desorientados. No tienen a Jesús como un camino, sino que tienen sermones por acá, sermones por allá. Y lo que nos falta también a nosotros, sin duda, también es saber caminar, como aprendíamos en el sínodo, caminar en la verdad y caminar también en la vida y caminar en la esperanza, ¿ya? Somos testigos, ¿ya? No sé si hay otra más, yo creo que sí, pero yo creo que por el tiempo llegamos hasta acá, ¿ya? Yo llego hasta acá, es lo que se me pidió, yo lo hago con mucha alegría, porque aparte que aquí siento que lo que tenemos que hacer es siempre apoyarnos unos con otros, y como hemos repetido varias veces, estamos invitados a caminar juntos, y si hoy no puedo estar el Padre Cristian, estar dispuesto a hacerlo es bonito, porque somos iglesia, somos comunidad y tenemos el mismo Dios, tenemos que enseñar siempre lo mismo. Así que yo espero que haya servido. Yo sé que después me parece que le envían el material y repasen siempre, fórmense siempre. La autoformación es re importante, porque con todo lo que nos toca vivir, pareciera que fueran cosas en contra de la fe. Y cuando tenemos una buena formación, podemos saber, como decía la última diapositiva, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Por favor, mira, ¿se puede enviar PPT de la clase 10, por favor? Sí, gracias. estamos pendientes con eso, pero estamos trabajando Excelente para clase, muchas gracias. Oye, que el Señor nos bendiga. Excelente. En la vamos a segunda repetir parte la lo vamos a clase encontrar. a través del Google. Muy bien. Justamente. Oye, y gracias por la paciencia, han sido muy buenos alumnos. Buenas noches. Y gracias a todos por Usted fue muy buen profesor. Buenas noches. Buenas noches.